buenos días, saludos a todos mi gente, Dios me los bendiga. Bueno saludarles en esta mañana, por aquí vamos de nuevo, Dios es bueno, tenemos un día precioso. Estaba esta mañana leyendo, meditando en la palabra, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo un sacrificio. No sabemos que nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Nosotros como creyentes, ¿verdad? También que ejercemos esa fe, no solamente hablamos fe, sino que también tenemos que practicar la fe, así como Abraham. Y aunque parecía contradictorio, ¿verdad? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, Dios le pide a su hijo un sacrificio. Precisamente Dios lo había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos, donde se practicaba el sacrificio de los hijos a dioses paganos. Entonces era contradictorio realmente la petición que Dios le estaba haciendo a Abraham, pero la palabra es clara y dice que Dios probó a Abraham de esta manera. Él le dice a Dios cómo hacer las cosas, solamente Dios decide cómo va a tratar con cada uno de nosotros. Así que en esta prueba tan fuerte que tuvo que vivir Abraham, salió victorioso y por eso se ganó ese nombre, como todos lo conocemos, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente hablaba fe, sino que él se movía en fe, él caminaba con fe. Dice la palabra que cogió a su hijo, cogió leña, cogió el cuchillo, cogió fuego y emprendió su camino hacia el monte que Dios le dijo que le iba a señalar para sacrificar a su propio hijo, a su hijo de la promesa, al hijo que estuvo tantos años esperando. Emprendió su camino sin titubear. Se llevó con ellos a dos siervos y en un momento dado le dice a los siervos unas palabras que nosotros tenemos que analizar, porque Abraham le dice: ustedes esperen aquí y mi hijo y yo iremos, sacrificaremos y regresaremos. Esas son palabras de fe, pero a la misma vez se estaba moviendo en fe, porque él iba camino a ese monte a sacrificar a su hijo. Mas sin embargo, cuando le habló a sus siervos y le dijo: ustedes nos esperan aquí porque nosotros iremos, sacrificaremos y regresaremos, estaba hablando fe, pero también se estaba moviendo en fe. Y nosotros como creyentes no solamente debemos de hablar fe, sino que tenemos que movernos también en fe, aunque parezca contradictorio, porque lo que él está diciendo, comparado a lo que él iba a hacer, aparentemente era algo contradictorio. Y dice la palabra que llegaron hasta el lugar del sacrificio y allí tomó a su hijo y lo amarró y lo puso sobre el altar. Pero antes de hacer esto, su propio hijo le pregunta: padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham una vez más abre su boca para hablar fe y le dice: hijo, Jehová se proveerá de sacrificio. No es lo mismo decir Jehová proveerá el sacrificio que decir Jehová se proveerá de sacrificio. Él mismo se proveerá de sacrificio. Y profetizó lo que muchos años después
nosotros conocemos hoy como el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios mismo en Cristo Jesús se dio en sacrificio por todo el mundo, ¿verdad? Y dice la palabra que en ese momento, de acuerdo a mi análisis, en ese momento cuando él le dijo eso a su hijo Isaac, Jehová se proveerá de sacrificio, él transfirió a su hijo Isaac la fe que él cargaba. La fe que él cargaba la transfirió. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como padres creyentes, transferir nuestra fe. No solamente hablar fe, no solamente caminar en fe, sino que nosotros debemos de transferir esa fe que tenemos en el Dios de los cielos, en el Dios que nosotros hemos creído. ¿Y por qué yo digo que en ese momento Abraham transfirió su fe? Aunque pudo haberse visto contradictorio desde los ojos de su hijo Isaac, porque dice la palabra que lo tomó y lo amarró y lo puso sobre el altar, tomó el cuchillo y levantó su mano para sacrificarlo. Y si nosotros tratamos de pensar qué era lo que había en la mente de Isaac, su hijo, en ese momento, posiblemente Isaac pensó: mi papá me engañó porque el sacrificio soy yo. Mas sin embargo, en ese momento él transfirió esa fe, porque en el momento en que él levanta su mano para sacrificarlo, dice la palabra que el ángel lo detuvo y él alzó sus ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un árbol. Cuando Abraham extiende su mano y saca a su hijo del altar y ve que Dios proveyó sacrificio, entonces consolidó la fe que le estaba hablando a su hijo. Porque en ese momento quizás él pudo haber pensado: mi papá me engañó. Pero cuando levantó sus ojos, que Isaac fue levantado del altar, vio que sí, Dios, el Dios que Abraham, su padre, le servía, proveyó sacrificio para ese momento. Hubo una transferencia de fe, no solamente en sus palabras, sino también en su actitud, en su actuar, en su creer a ese Dios todopoderoso, y transfirió esa fe, y por eso Isaac siguió su camino, y por eso Dios mismo, de acuerdo a su promesa, confirmó el pacto que le hizo a Abraham, lo confirmó con Isaac. Yo espero que esta palabra sea de bendición